Buenos días, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenos días, bienvenidos a un nuevo día de clase. El curso del día de hoy es la ortografía y el tema que vamos a explicar son las concurrencias vocálicas, ¿sí? En pantallas, por favor, otra vez sus cámaras, muéstrenos, ya tienen sus fichas a la mano para poder iniciar. Buenos días, Eva Luna, buenos días, Santiago. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar, tío, porque se nos va a acabar la hora, así como ayer, y no vamos a poder terminar. Iniciamos. El día de hoy vamos a hablar sobre las concurrencias vocálicas. En este caso vamos a hablar sobre los hiatos. ¿Está bien? ¿Recuerdan? Hemos hablado en las clases anteriores sobre el diptongo, ¿sí? Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre el hiato, ¿sí? Tenemos dos tipos de hiato. A ver, para que se recuerden de ellos y no se olviden. Tenemos un hiato simple y un hiato acentual. ¿Está bien? Dentro del hiato simple son las separaciones de dos vocales, ¿sí? De las vocales abiertas y las vocales cerradas, ¿ya? Aquí podemos apreciar tres ejemplos. Miren, aquí el ejemplo poema, ¿ven? Está separando dos vocales abiertas, la vocal O y la vocal E. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito más la pantalla para que se pueda ver. Y ahí logran apreciarlo un poco mejor. ¿Sí? Confirman. O si no, mientras yo voy leyendo, ustedes van observando en sus fichas. ¿Sí? Sí, Santiago. Ya, muy bien. Entonces, tenemos un hiato. ¿Qué es un hiato? Un hiato es la separación de dos vocales y se forman sílabas diferentes, ¿ya? El hiato, como ya les decía, son de dos clases. El primero es un hiato simple, que es aquí, como en el ejemplo, la palabra poema, boa, miren cómo está separado en sílabas, poema, boa, y el otro ejemplo que es ti y ta, ¿ya? Y aquí tenemos el segundo ejemplo, que es un hiato acentual. ¿Está bien? Dentro del hiato acentual, como su mismo nombre lo dice, ¿sí? Es la separación de dos vocales, ya, de dos vocales que son cerradas y abiertas, pero en este caso, la vocal cerrada tiene que llevar tilde. Miren aquí, como en el ejemplo de la palabra baúl, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más ejemplos tenemos? A ver, Evaluna lee aquí los tres ejemplos. País, río, día. Ya, muy bien, ¿no? Las tildes, como pueden apreciar, están en la vocal cerrada, ¿verdad? Entonces, así podemos identificar un hiato acentual, pero muchas veces nos confundimos con las diptongo, ¿ya? Entonces, si yo encuentro un diptongo, no es un hiato, ¿está bien? Vamos a iniciar ahora, ¿ven? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de los diptongos? ¿Recuerdan algo de los diptongos? Lo que hemos hablado, que habíamos dicho de los diptongos, que un diptongo son dos vocales que forman una sola sílaba, ¿verdad? Forman una sola sílaba. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos de diptongo habíamos dado? Mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles eran las reglas principales para yo poder formar un diptongo? Recuerda que las vocales, si yo tengo una vocal abierta con una vocal cerrada y no las puedo separar, es un diptongo, ¿sí?
Eso es lo que habíamos dicho sobre los diptongos. Pero aquí, buenos días, Yare, buenos días. Estamos hablando sobre los hiatos, Yare. Un hiato es la separación de dos vocales, ¿sí? Tenemos hiato simple y hiato acentual. ¿Está bien? Tenemos aquí en el hiato simple ejemplos con la palabra poema, poa, ti y ta. ¿Ya? Son hiatos simples. Pero si nos vamos a los hiatos acentuales, en este caso, ¿qué es la separación de una vocal abierta? Mira aquí, paul, y una vocal cerrada, ¿no? O puede ser al revés, pero ¿cómo yo identifico que es acentual? Porque va a ir separada. La tilde, ¿dónde va? En una vocal cerrada. Siempre debe llevar tilde, ¿ya? Recuerden, la tilde va en una vocal cerrada, ¿ya? Pasamos ahora a Abigail, Eva Luna, Yaren y Santiago. ¿Me lograron entender ahí? ¿Hasta ahí? Sí, Miss. Ya. Tefi, ven, mira. Profesora, estás con el audio apagado. Gracias, gracias por avisar. En la actividad de extensión, ¿sí? Estábamos hablando, bueno, voy a hacer mención, voy a desarrollar toda esta actividad junto con ustedes para que se pueda entender mejor la clase, ¿sí? Tenemos aquí la primera pregunta que es alternativa que presenta un hiato simple. ¿Está bien? ¿Qué habíamos dicho de los hiatos simples? Aquí, que un hiato simple es la separación de dos vocales que sean abiertas o que pueden ser cerradas. ¿Está bien? Y aquí, ¿qué me pide? Un hiato simple. La única alternativa que tiene dos vocales juntas que sean abiertas es la alternativa E, con la palabra poeta, ¿ya? Porque si ustedes observan aquí en la alternativa A, B y C,
Tenemos en la A, por ejemplo, la palabra cuota. ¿Tiene dos vocales juntas? Sí, tiene dos vocales juntas, pero no son abiertas. Las dos no son abiertas. Tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Ven? En la palabra eucalipto tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, me he dicho que yo marque cuál es el hiato simple. Aquí el único hiato simple, según lo que se me ha explicado aquí, es la alternativa E. ¿Está bien? Marquen en sus fichas la alternativa E con la palabra poeta. ¿Por qué? Porque tiene dos vocales abiertas, ¿sí? Marquen. Ahora pasamos a la resolución de la actividad número 2. ¿Ya? Tenemos, escribe 4 ejemplos de hiato simple. Ahí ustedes van a escribir ejemplos de hiato simple. ¿Está bien? El primer ejemplo que tenemos es casa. Escriban casa, reina, C, mañana, D, niño, copien, terminaron, lo confirman para poder continuar. Continuamos con el ejercicio número 3, ¿sí? Nos dice, reconoce, Espérese, dime, Yaren. espérese, Miss Humberto. Ah, por eso estoy preguntando. Estoy preguntando, ¿terminaron? Nadie no me dice nada, yo supongo que ya han terminado. Terminé. Terminé. Ya, Franco, está bien. Continuamos, ¿sí? Vuelvo a hacerles recordar, el día de hoy hemos conocido a dos clases de hiatos. ¿Recuerdan? Tenemos el hiato simple, un hiato que no lleva tilde y es la unión, en este caso, de dos vocales, y tenemos un hiato acentual que lleva tilde en una vocal cerrada, ¿verdad? Tenemos aquí la palabra real. ¿La palabra real es un hiato acentual o es un hiato simple? Real. Hiato simple. Muy bien, Eva Luna. Es un hiato simple. Copien ahí. Yo escribo y ustedes van copiando, ¿sí? Para que nos alcance el tiempo. Es un hiato simple.
La palabra transeúnte, ¿será un hiato simple o será un hiato acentual? Transeúnte, como pueden observar, tiene la tilde, en este caso, en la palabra, en la vocal U. La vocal U es una vocal cerrada. ¿Qué habíamos dicho de una de las reglas del hiato acentual? Es que si lleva tilde en una vocal cerrada, es un hiato acentual. ¿Sí? Pasamos ahora a siguiente, a la siguiente palabra. Lío, lío. ¿Es un hiato simple o es un hiato acentual? ¿Qué me dice Santiago? Eh, simple. Mira, observa bien, lee bien la palabra lío, reconócelo bien. Acentual. Correcto. Acentual, correcto. Es un Acentual hiato porque tiene tilde. muy bien, tiene tilde, por eso es un hiato acentual. Ahora pasamos a la palabra cooperar. ¿Será un hiato simple o será un hiato acentual? Simple. Simple. Muy bien, es un hiato simple, ¿no? Porque no tiene tilde. Ahora aquí ustedes copien, copien, terminaron de copiar. ¿Qué es lo que van a hacer aquí ahora en el ejercicio número 4? Terminen de copiar y me avisan, sí, para continuar. Pasamos ahora. Ahora vamos a hacer es separar, bien evalúan, vamos a separar las palabras que tenemos aquí en sílabas, ¿ya? Pero en este caso vamos a tener en cuenta mucho los hiatos, ¿está bien? ¿Recuerdan las separaciones de sílabas que hemos hecho? Por ejemplo, la palabra oceánico, a ver, sepárenlo en sílabas. Palabra oceánico, palabra oído, ¿qué más? La palabra zoológico, disculpen, zoólogo, la palabra país. ¿Está bien? ¿Cómo yo lo voy a separar? La palabra océano. Tenemos aquí la palabra o, sepárenlo. Me lo escribí todo junto con la lapicero. No hay problema, al costadito, Franco, lo separas. ¿Recuerdas? Que habíamos dicho, estamos separando en sílabas, ¿sí?
Yo lo estoy escribiendo aquí todo junto y ustedes lo tienen que separar en sílabas. ¿Ya? ¿Ven? Ya tenemos aquí, por ejemplo, la palabra país. Estoy separando en sílabas. La palabra oceánico, ¿cómo lo separo? Díganme, necesito que me ayuden ustedes. Oceánico. Tenemos O, C, A, Ni, O. ¿Está bien? La palabra oído. O, I, Do. La palabra, en este caso, zoológico. ¿Cómo separo la palabra zoológico? Ya habíamos dicho de las vocales cerradas y las vocales abiertas, cuando están juntas, que se separa la palabra so, o, lo, go. ¿Ven? Y de esta manera, al igual que en la palabra país, pa, y, ¿sí? Copien, copien esos fichas. Me avisan cuando terminaron, me avisan para poder pasar al siguiente ejercicio. Miss, ¿es su logo? Sí, solo voy verdura. Pasamos ahora al ejercicio número 5, ¿sí? Nos dice ahí, escribe 4 ejemplos de hiato acentual. ¿Está bien? 4 ejemplos. Ahí podemos apreciar en la pantalla que tenemos A, país. Recuerden que el hiato acentual siempre va a llevar tilde. País. B, aéreo. C, tío. Y D, río. ¿Ya? Copien, copien ahí en sus fichas. Me avisan cuando terminan para poder pasar
a los siguientes ejercicios, avísenme. Terminé. Ya terminé mis. Ya, muy bien, Fernando. Dime, Y Balu. todavía no. Ya, yo los espero, no se preocupen, yo espero. Me avisan y pasamos al siguiente ejercicio. Ya terminé mis. Franco, Stephanie, Ya listo mis. ya, muy bien, Franco, Stephanie. ¿Cómo vamos, Stephanie? Bueno, continuamos, sí, continuamos. Pasamos ahora a la actividad, a la pregunta número 6, ¿sí? Nos dice, ¿en cuál de las siguientes palabras se produce el hiato acentual? ¿Ya? Tenemos, en este caso, 5 alternativas. ¿Qué habíamos dicho de los hiatos acentuales? Que llevan tilde, ¿en dónde? En las vocales. ¿Qué vocal habíamos mencionado? Las vocales abiertas o cerradas. ¿Qué había dicho? Que lleva tilde en dónde, en las vocales abiertas o cerradas. Un hiato acentual. Subimos un poquito y miren, aquí está. ¿En dónde va Luna? ¿En qué vocal llevaba tilde para hacer un hiato acentual? Cerrada. Correcto, ¿no? Entonces, aquí pregunto yo, ¿la palabra zanahoria será un hiato acentual? ¿Sí o no, Fernando? Zanahoria. No. 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 Ya, muy bien. Eva Luna, ¿la palabra anhelo será un hiato acentual? ¿Sí o no? Correcto. No. Santiago, ¿la palabra visión será un hiato acentual o no es? Sí. Sí. Recordemos sobre los hiatos acentuales que habíamos dicho que la vocal donde lleva tilde para que sea un acentual, en la vocal cerrada. Aquí en la palabra visión, ¿dónde lleva tilde? ¿En la vocal cerrada o abierta? Cerrada. ¿Cerrada o abierta? La O. Abierta. Claro, en una vocal abierta. Entonces, la palabra visión será un hiato acentual, ¿sí o no? Santiago. No, correcto, ¿no? ¿Qué es esta palabrita? Es un diptongo, ¿recuerdan los diptongos en la clase que hemos realizado? Es un diptongo. Aquí en la palabra expiéis, Franco, Yaré, en la palabra expiéis, ¿será un acentual? ¿Será un hiato acentual? ¿Sí o no? En la palabra expiéis. Yarén.
Yaren a la 1, Yaren a las 2, Yaren a las 3. Stephanie, ¿estás ahí, Stephanie? No logro escucharte nada, Stephanie. Entonces, aquí en la alternativa E, no es un hiato acentual porque está llevando tilde en una vocal abierta. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta aquí, Fernando? ¿Cuál es la palabra que produce un hiato acentual? ¿Tilde? Ajá, claro, tilde. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué letra? La A. Zanahorias. Me dijiste que no era un hiato acentual. ¿Recuerdas? ¿Cuál es la única palabra que nos queda aquí? Aquí en la pantalla, mira, le estoy dando vuelta. Tía. Correcto, ¿no? Tía. Ah, muy bien. Marquen ahí la alternativa C. Marquen. Pasamos ahora a la pregunta 7. Vuelvo a repetir a los que están presentes aquí en la clase. ¿Quieren preguntar algo? Activen sus audios y pregúntenme para yo poder ayudarlos, ¿sí? Porque si ustedes no me dicen nada, yo voy a entender que están entendiendo todo, ¿ya? Pasamos ahora a la pregunta 7. Nos dice, señala la alternativa que presenta un hiato simple. ¿Recuerdan que habíamos dicho sobre los hiatos simples? ¿Llevaban tilde o no llevaban tilde? No llevan tilde. Correcto, no llevan tilde, ¿no? Entonces yo voy a buscar aquí cuál es la respuesta correcta, evalúa. Si no llevan tilde, entonces, ¿cuál es el hiato simple que encontramos aquí en la alternativa 7? Vamos a darle una, observa bien, observa. Miren, tenemos la alternativa A, que es osadí. Ah, ahí va una tilde. La palabra B, bien, salud. Ahí va otra tilde. La palabra C, prohibido. ¿Tiene tilde? ¿Lleva tilde? Correcto, Eva Luna, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí en la 7? La alternativa C. Marquen ahí la alternativa C en la pregunta número 7. ¿Ya? Pasamos ahora a la pregunta número 8. ¿Ya? Fernando, la pregunta número 8. ¿Qué alternativa o cuál de las palabras que estás observando aquí tiene un hiato acentual? Visión. Visión, ya. No, peón, peón. Peón, creo. Yo te espero, no hay problema. Me dices. Peón. Peón, ya, vamos a ver la palabra peón. ¿Por qué la palabra peón es un hiato, en este caso, acentual? ¿Ya? Porque aquí ustedes pueden apreciar que en la palabra peón existe un hiato acentual entre la vocal E, que es una abierta, y la vocal O, ¿no? Que tenemos también una abierta. Entonces, al momento de que lleva tilde, lo que ocasiona es que ambas vocales se separen, ¿no? Como es P, O. Por eso se le considera un hiato acentual. ¿Está bien? ¿Por qué no es viática, viático, perdón? ¿Por qué no es visión si también lleva tilde?
porque ambas son un diptongo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un diptongo y al ser un diptongo ya no se le considera hiato, ¿ya? En la 8 marquen la alternativa B como respuesta, porque la palabra peón no es un diptongo. ¿Por qué? Porque las dos vocales se separan, entonces ya no se forma diptongo, ¿ya? Pasamos ahora a la pregunta número 9. Santiago, palabra que no presenta ningún tipo de hiato. ¿Cuál es la palabra que no presenta ningún tipo de hiato? Vamos, Santiago. ¿Cuál de estas 5 palabras no presenta, en este caso, un hiato? Santiago, a ver, activa tu cámara para ¿Cuál ayudar. fue la pregunta nueva? Ah, Yaren, mira, la pregunta número 9, mira, dice. Palabra que no presenta ningún tipo de hiato. O sea, ¿cuál de estas palabras no es un hiato? Tenemos la palabra jalea, palabra fuga, palabra tía, cuidado, campeón. Tía, mis. Tía, mira, la palabra tía lleva tilde en la I y yo la separo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto es un hiato, porque lleva tilde. Aquí marquen lo que es la alternativa D. Muy bien, a los que están participando en el chat del Zoom. ¿Sí? ¿Por qué decíamos que la palabra cuidado era la respuesta correcta? Porque era un diptongo. ¿Sí? Pasamos ahora a la pregunta número 10. Alternativa que no presenta hiato simple. ¿Cuál de estas palabras no presenta un hiato simple? Dime, Eva Luna. Caída. Caída. ¿Ya? Vamos a identificar ahora. Ya habíamos dicho de los hiatos simples, que en este caso era la separación de dos vocales A abiertas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por acá. La palabra peatón. ¿Qué me dicen ustedes? Acá dice, vamos a identificar la palabra que no presenta hiato simple. ¿Ok? Entonces, identificamos primero a la palabra peatón. La palabra peatón tiene un hiato simple, en este caso entre la vocal A y la vocal O, ¿no? Peatón. Entonces, es un hiato simple. Pasamos ahora a la alternativa D, la palabra caída. Tiene un hiato simple, ya que al llevar tilde en la I, recuerdan que habíamos dicho qué pasaba si llevaba tilde en una vocal cerrada, esto se separaba, entonces sería caída. Por lo tanto, es un hiato simple. ¿Ya? Aquí pasamos aquí a la palabra leer. La palabra leer, ¿ya? No tiene un hiato simple. ¿Por qué? Porque está formando, en este caso, una vocal, dos vocales abiertas, ¿verdad? Pregunto, ¿la palabra leer con la palabra poema se consideran hiatos o se le consideran diptongos?
Miren, ambas tienen dos vocales abiertas juntas. Miren, observen, tienen dos vocales abiertas, la palabra leer, y dos vocales abiertas, también la palabra poema. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Ambas se separan. ¿Por qué? Porque las vocales abiertas las separamos. Tenemos ahora por último la palabra geólogo. La palabra geólogo. ¿Qué habíamos dicho para poder identificar a un yato, en este caso simple, que es la separación de dos vocales abiertas o la separación de dos vocales cerradas? ¿Ven? La única que cumple con estas características es la alternativa C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son dos vocales abiertas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no puede ser un hiato simple? Porque está llevando tilde ¿en qué vocal? ¿Abierta o cerrada? ¿Qué me dice Seba Luna? ¿Está llevando tilde en una vocal abierta o en una vocal cerrada? Abierta. Abierta, ¿no? Por lo tanto, no se considera un hiato simple, ¿sí? Marquen ahí la alternativa C. Pasamos ahora a la actividad de extensión, ¿sí? En la actividad de extensión es algo similar a las actividades que hemos realizado, ¿sí? Solo tengo que saber identificar bien la palabra correcta. Miren, aquí tenemos la pregunta, nos dice, marca la alternativa que presenta un hiato acentual, ¿no? Un hiato. ¿Recuerdan que cuando es la palabra expiéis es una palabra que presenta un diptongo? La palabra visión, que también hemos mencionado que es un diptongo. La palabra anhelo es un hiato, sí es un hiato, pero es un hiato simple. ¿Ven? ¿Qué estamos pidiendo? Un hiato acentual. La palabra zanahoria también es un hiato, pero es un hiato simple. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La alternativa, la palabra baúl, que es un hiato también, en este caso, acentual. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ambas se separan y lleva tilde en la vocal cerrada, que es lo que habíamos dicho que es una de las características del hiato acentual. ¿Ya? Pasamos ahora donde dice, escribe cuatro palabras que presentan hiato simple, ¿sí? Yo desarrollé en la parte de arriba, ahora ustedes van a escribirme palabras que presentan un hiato simple, ¿sí? 3 minutos para que me escriban, ¿sí? Piensen en palabras o recuerden las palabras que hemos observado aquí. Pueden utilizar palabras de nuestro speech anterior, ¿sí? Copien y luego me van a dictar, ¿sí? Les doy unos minutos para que copien, lo escriban y el que termina me avisa y me puede ir dictando, ¿sí?
Ya, Eva Luna, comienza, díctame, voy a escribir lo que me vas a dictar. Díctame 4 palabras que presentan un hiato simple. Poema, Ya, casa, ¿no? cita, ¿Qué dice la 4ª palabra? O si no, escríbelo, Eva Luna. Si tienes problemas con el audio, escríbelo. Ujú. Ya, ¿qué más? Tenemos a poema, casa, cita. ¿Y cuál es el otro? Ya, muy bien. Son ejemplos de 4 palabras, en este caso, que tienen un hiato simple. ¿Está bien? Los demás pueden copiar y si han hecho otras palabras, lo pueden dejar ahí. O si no, completen, ¿sí? Pero me avisan si ya terminaron para poder continuar. Confírmenme porque yo voy a suponer que ya han terminado. Yaren, terminaste. Fernando, ¿lograste terminar? y mis. Ya, Yaren, muy bien. Santiago, bueno, yo sigo. Faltaba poco, mis. Ya, falta poco. Mientras terminas, yo voy a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? En el ejercicio número 13 me pide que voy a escribir 4 palabras que presentan, en este caso, un hiato acentual, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener tilde. Pregunto, ¿cómo se llama la acción cuando yo les digo que observen un texto? Yo la palabra leí a, ¿ya? Escriban ahí la palabra leía. Copien ahí la palabra leía como un hiato acentual, ¿está bien? ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Cuando tu carro está mal estacionado y se lo lleva la, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa si un carro está mal estacionado? Se le lleva la grúa. Ah, Correcto, se le lleva la grúa. Copien, grúa, tilden la U. ¿Qué pasa si yo salgo de noche y no llevo mi casaca? No llevo mi casaca, mi chompa. Me va a hacer mucho. frío, Correcto, me va a hacer frío. muy bien, me va a hacer mucho frío, ¿no? Copien ahí la palabra frío, tilden la I. ¿Qué otro presente, en este caso un hiato acentual, puedo tener? Por ejemplo, la palabra que yo puedo realizar un canto, ¿no? Cuando yo voy a cantar o voy a hacer equipo, solo de 2 personas, se le llama, voy a hacer un dúo,
Vamos, Fernando, tú puedes. ¿Qué voy a hacer? Un do. Un dúo. ¿Está bien? Voy a hacer un dúo. Copien ahí las 4 palabras en el hiato acentual. Sí, copien. Tenemos la palabra leía, la palabra grúa, la palabra frío y la palabra dúo, ¿sí? De esta manera yo voy a realizando las actividades, ¿sí? Estas 2 actividades de extensión y de evaluación me lo van a enviar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Eso sería todo en la clase del día de hoy, ¿sí? Nos vemos el día de mañana, cuídense, nos vemos. Chao, Miss. Chao, Miss.